En un giro inesperado y lleno de tensiones, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha sucumbido ante la feroz presión de Donald Trump. El ex magnate inmobiliario, con su habitual agresividad, ha logrado forzar una concesión que podría tener consecuencias devastadoras para la economía colombiana. Trump sanciona a Colombia, tensando al máximo la relación. El presidente Trump anunció más sanciones contra Colombia. La escena se presentó en la oscuridad de la noche, cuando los gobiernos de ambos países acordaron un trato que muchos consideraban impensable. Pero ¿a qué precio? ¿Está Colombia realmente ganando o perdiendo en esta partida de ajedrez internacional? Quédate con nosotros, porque lo que ocurrió en esta negociación no es solo un tema de aranceles y deportaciones, es el reflejo de la lucha de poder entre dos titanes políticos con Colombia atrapada en el medio. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. La noche se cernió sobre Bogotá con una noticia que sacudió los cimientos del gobierno colombiano y dejó al mundo observando con atención. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, había cedido finalmente las demandas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ante la amenaza de aranceles económicos que habrían podido devastar la economía colombiana. El acuerdo alcanzado entre los dos países no solo resolvía una crisis diplomática, sino que dejaba al descubierto las complejas y peligrosas dinámicas de poder que se juegan entre dos naciones con intereses muy diferentes. Gustavo Petro. Todo comenzó cuando Petro anunció que no iba a permitir el ingreso de vuelos militares con deportados colombianos si no se les garantizaba un trato digno. El conflicto comenzó semanas atrás, cuando Colombia, bajo la administración de Petro, decidió bloquear el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses cargados con deportados. La justificación era clara. Las condiciones de deportación no garantizaban la dignidad de los colombianos que regresaban al país. Petro, con su discurso de izquierda y su rechazo al imperialismo de Estados Unidos, se mostró firme en su postura de no aceptar a los deportados hasta que Washington no estableciera protocolos más humanos para tratarlos. Pero Trump, quien no es conocido precisamente por su paciencia ni por su diplomacia, no se quedó de brazos cruzados. En lugar de ceder, respondió con furia. Los insultos no tardaron en llegar y llamó a Petro socialista, un término que el presidente colombiano, lejos de sentirse ofendido, adoptó con orgullo. Pero lo que parecía una guerra de palabras se transformó rápidamente en una amenaza económica real. Trump, en un alarde de poder, anunció que iba a imponer aranceles del 25% a las exportaciones colombianas. La economía colombiana, que depende en gran medida de los productos que envía a Estados Unidos, se encontraba al borde del colapso. La amenaza de Trump no era un simple juego de poder. Las exportaciones colombianas a Estados Unidos representan una parte significativa de la economía del país. Además, no solo los aranceles estaban en juego. Trump también había decidido imponer restricciones bancarias y fiscales a Colombia y revocar los visados de los funcionarios del gobierno. Esto no era solo una advertencia, era una amenaza directa al corazón de la estabilidad colombiana. Sin embargo, Petro no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Con su carácter desafiante, el presidente colombiano se mostró como un verdadero líder de la resistencia. No era la primera vez que se enfrentaba a las políticas agresivas de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Petro ha sido un ferviente crítico de la guerra contra las drogas emprendida por Washington y no tenía miedo de cuestionar las decisiones de la Casa Blanca. En su discurso, acusaba a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de miles de latinoamericanos en la lucha contra los cárteles de drogas, sin tener en cuenta las consecuencias humanas de sus políticas. Para él, la respuesta no era más represión, sino un enfoque basado en la salud pública. La ironía de la situación no se perdió en nadie. Mientras Petro denunciaba el intervencionismo estadounidense, Trump, en su segundo mandato, no dudaba en usar su poder económico para obligar a Colombia a aceptar lo que muchos consideraban una humillación. Fue un choque de egos, una lucha de voluntades entre dos figuras que, a su manera, se ven como salvadores del pueblo. Pero como siempre sucede en estos juegos de poder, los más afectados son los ciudadanos comunes, los que no tienen voz en las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Finalmente, tras días de tensas negociaciones, el gobierno colombiano capituló. Petro, quien había hablado con desdén de la sumisión de sus predecesores ante Washington, se vio obligado a seguir el mismo camino que aquellos a quienes había criticado. El acuerdo alcanzado entre Colombia y Estados Unidos fue, en muchos aspectos, una victoria para Trump. Colombia aceptaría, sin restricciones, los deportados provenientes de Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses.
Los aranceles no se impondrían, pero la dignidad de los deportados quedaba de alguna manera en segundo plano. Y así, con la crisis resuelta, al menos en papel, el gobierno colombiano se preparó para recibir el primer vuelo de deportados. Mientras tanto, las sanciones sobre las visas de los funcionarios del gobierno colombiano permanecían vigentes. Colombia, una vez más, se veía atrapada en una red de intereses internacionales que no podía controlar. ¿Pero qué lecciones nos deja todo esto? En primer lugar, la fragilidad de la soberanía de un país frente a los intereses de una superpotencia como Estados Unidos. Aunque Petro haya intentado mantener una postura firme, al final se vio obligado a ceder ante las presiones económicas. En segundo lugar, nos recuerda que el poder económico, cuando se usa de manera estratégica, puede ser una herramienta más eficaz que la diplomacia o la guerra. Trump lo sabía y lo demostró. En fondo, la cuestión es mucho más compleja que simplemente aceptar o rechazar vuelos de deportados. Lo que está en juego es el destino de Colombia en el contexto de una relación asimétrica con la primera potencia mundial. ¿Qué precio está dispuesto a pagar Colombia por mantener su independencia? ¿Hasta qué punto la política exterior de Petro puede mantenerse firme ante las amenazas económicas de un hombre que no conoce límites? Completa de sanciones financieras y bancarias, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. ¿Qué piensas al respecto? Y mientras todo esto ocurría, los colombianos comunes y corrientes seguían adelante con sus vidas, sin tener mucha voz en el asunto. Al final, los grandes cambios en la política internacional rara vez tienen en cuenta las realidades del pueblo. Los deportados, que habían sido objeto de un tira y afloja diplomático, serán finalmente recibidos, pero ¿a qué costo? Y Colombia, aunque en teoría ha ganado una pequeña batalla, se enfrenta a un futuro incierto en el que las decisiones de una persona pueden alterar el destino de millones. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Y mientras las tensiones continúan cociéndose a fuego lento en Colombia con Trump y Petro, la situación en el país vecino parece calentarse aún más, ya que hay amenazas y esperanza de una intervención militar por parte de Trump para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Si algo ha caracterizado la relación entre Donald Trump y Nicolás Maduro, es el constante tira y afloja diplomático, un choque de egos y ambiciones que ha sido a menudo más mediático que efectivo. Desde que Trump asumió la presidencia, Venezuela se convirtió en uno de sus principales blancos en América Latina. La constante acusación de Maduro de ser un dictador y el apoyo explícito de Trump a la oposición venezolana, especialmente a Juan Guaidó, generaron una atmósfera de hostilidad en la que las amenazas de sanciones y la retórica agresiva fueron la norma. Pero más allá de los discursos y las sanciones, lo que realmente marcó este enfrentamiento fue el uso del poder económico y la presión internacional. Trump utilizó las sanciones económicas como una herramienta eficaz para intentar doblegar a Maduro, con el objetivo de forzar un cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, a pesar de las sanciones y los intentos de aislamiento diplomático, Maduro logró mantenerse en el poder, en parte debido a la ayuda de aliados como Rusia y China, pero también gracias a su habilidad para manejar la crisis interna. Ahora, si miramos la situación de Colombia, hay paralelismos inquietantes. Al igual que Maduro, Gustavo Petro ha sido blanco de la furia de Trump, aunque con un enfoque diferente. Mientras que en Venezuela la presión fue directa y violenta, con amenazas de intervención y sanciones severas, en Colombia las tácticas han sido más sutiles, pero igualmente dañinas. Trump ha optado por presionar a Petro a través de la vía económica, dejando claro que su poder de influencia sobre las exportaciones colombianas es suficiente para torcer la voluntad de cualquier gobierno. El paralelo es claro. Ambos líderes latinoamericanos, Petro y Maduro, han tenido que enfrentarse a las amenazas de Trump cada uno a su manera. Mientras Maduro ha resistido mediante un control férreo y la ayuda de aliados internacionales, Petro, más pragmático, ha tenido que ceder ante las presiones económicas. En ambos casos, la soberanía de los países está siendo manipulada por el poder económico de una superpotencia. El mensaje es que en América Latina, la diplomacia frente a Estados Unidos sigue siendo un juego peligroso, donde la resistencia no siempre es una opción viable. Así que, ¿qué nos deja todo esto? Una lección amarga sobre la lucha por la soberanía en un mundo donde las grandes potencias deciden el destino de los pequeños países. Mientras los grandes líderes se enfrentan, el futuro de millones de personas queda en manos de unas pocas decisiones. Por eso, la única forma de salir adelante es estar más unidos que nunca. Si te ha impactado todo esto y quieres seguir conociendo lo que realmente está pasando en el mundo, no olvides seguirnos. La comunidad crece cada vez más y entre todos podemos entender mejor lo que realmente está en juego. No te quedes atrás. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.